de César Abraham Vallejo Mendoza. ¿Por qué es importante analizar en el Perú del año 2021 todavía la obra del tungsteno? Si bien es cierto, César Vallejo la escribió en el 1931, estando viviendo él en Madrid, los temas que son tratados en la novela aún son aplicables dentro de la sociedad peruana. Es importante ello, ¿por qué? Porque Vallejo plantea una denuncia social a través de la figura del sistema imperialista que avanzaba avasallando a las tierras de los indios de aquellos años y que eran apoyados por los oligarcas de las localidades. El Perú en esos tiempos fue visto como un botín de guerra. Extranjero, con empresa que venía era extranjero que era recompensado con la explotación de recursos naturales, mientras que las sociedades que vivían allí eran víctimas de la segmentación de sus tierras, del envenenamiento de sus aguas, de las injusticias cometidas por hacendados y dueños de esas empresas. Entonces Vallejo, ¿qué nos plantea? Vallejo nos plantea efectivamente que en el nombre de la modernidad y el progreso no se pueden cometer injusticias, no se pueden cometer crímenes abanderados por ella, tal como postula en la obra El Tungsteno. Podemos mencionar que la obra de Vallejo se ha convertido en un tema atemporal. Es una obra que en el 1931 tuvo una revisión y que en el Perú del año 2021 aún sigue estando como tema vigente. No debemos recordar los diversos problemas sociales que aún afrenta nuestro país y que lamentablemente aún podemos indicar que afecta todavía a nuestra sociedad. Un país que no tiende a examinar su pasado es un país que no va a tener futuro. Y eso es quizás una de las mayores reflexiones que podemos tomar de César Vallejo. Una de las principales reflexiones que debemos tomar de él. Puesto que, si bien es cierto, hemos avanzado mucho como sociedad, lamentablemente, el tungsteno parece escrito en el año 2021. En un Perú que aún sigue prefiriendo eliminar toda su riqueza natural en pos. César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, La Libertad. Siendo el menor de 11 hermanos, cursó sus estudios primarios en el colegio número 771 de la misma localidad, para posteriormente trasladarse al colegio San Nicolás de Huamachuco. Todos estos eventos influyeron enormemente en su poesía. Sabemos que Vallejo fue influenciado por el movimiento vanguardista del siglo XX. Sin embargo, la infancia de él, sus vivencias, el amor fraternal, son temas que se reflejan en la mayoría de sus obras. Vallejo en su poesía trata temas universales: la desesperanza, el hombre contra la vida y la muerte, las injusticias, la desesperanza social. Sin embargo, también podemos encontrar en la mayoría de sus obras el amor fraternal, el amor que tuvo hacia sus hermanos y su familia, sus padres y su madre. Podemos también mencionar de que en la obra de Vallejo, en su infancia, todo lo que fue su infancia en el campo, de una vida apacible, y las injusticias que él tuvo que vivir y ver en su tiempo, ayudaron a consolidar su obra, en lo que hoy podemos considerar uno de los poetas más importantes del Perú y de América Latina. En 1910 ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad La Libertad, pero por sus problemas económicos no lo dejaron avanzar y tuvo que regresar a su pueblo natal. En 1911 se fue a Lima, se inscribió en la Universidad San Marcos, en el área San Fernando, a la que tuvo que renunciar de nuevo por problemas económicos o por una desilusión de la carrera. En 1913 volvió a estudiar en la Universidad de Trujillo. Después de unos años trabajó como docente en el Colegio San Juan. Completó sus estudios con la tesis Romanticismo con la poesía castellana. Obtuvo su doctorado en Arte y Letras en la Universidad Mayor de San Marcos en el año 1918 y en dicho año publicó su primer libro, Los Heraldos Negros, que fue uno de los más representativos y uno de los primeros en publicar. Un saludo cordial, soy la alumna Yesenia Romero de la Universidad César Vallejo.
yo les voy a hablar en este documental sobre los acontecimientos de la obra Tuxteno. Uno de ellos fue cuando se descubrió el trío amoroso entre los hermanos Marino y Laura, la mujer de Mateo Marino, que tuvo el afán de relacionarse con las personas más notables de Colca. Otro acontecimiento muy importante fue cuando se veía mucho el machismo de los hermanos Marinos frente a Laura. Un acontecimiento más fue el levantamiento de la gente indignada a causa de la muerte de Braulio Conchudos dentro de la sección de la Junta Conscriptora Militar y la posterior brutal represión que ellos tomaron por parte de los gendarmes a la orden del subprefecto Luna. Otro acontecimiento muy importante tuvo que ver mucho con la celebración del triunfo de los gendarmes y del orden y posteriormente donde José Marino consigue del subprefecto 20 indios presos para llevarlos a la mina de Quivilca como peones. Por otro lado, podemos ver el dilema de Benítez por ponerse totalmente del lado de la lucha obrera. Muchas gracias. El Tuxteno es una novela social de César Vallejo. Se publicó por primera vez en Madrid en 1931 en la editorial Zenit, colección La Novela Proletaria. Posteriormente fue reimpreso y publicado bajo el título El Tuxteno en Lima en la editorial Mejía Vaca de 1957. Posteriormente se incluyó a la recopilación de César Vallejo Novelas completas y cuentos de Lima de 1967. Por la editorial Francisco Moncloa Editores y editado por Georgette Vallejo, viuda del escritor. Desde entonces ha aparecido en varias ediciones, tanto individualmente como para acompañar algunas otras obras. Según Georgette Vallejo, esta novela se escribió rápidamente. César Vallejo llegó a Madrid el 31 de diciembre de 1930. Casi de inmediato, la editorial Zenit aceptó su proyecto de la novela proletaria y en febrero de 1931 el escritor se puso manos a la obra, escribiéndolo en un plazo no más de 3 semanas, que debía ser publicado en marzo del mismo año. Según testimonios, la novela pertenece sin atenuantes a la literatura del realismo socialista. Sin embargo, tenemos evidencia que la escritura de la novela debía haberse comenzado entre 1921 y 1923 y estaba avanzado para el año 1927. El hecho se desarrolla en la empresa minera de Quivilca, que queda en el departamento del Cusco. La empresa norteamericana se apropia de las minas y se hacen unas transnacionales, asimismo de reclutar colaboradores indios para elaborar en las minas para la cual no tienen escrúpulos, cuyo interés es la mayor posibilidad de lucro y de expropiar a precios mínimos de las tierras de los pobladores nativos y pagar a los indios obreros una remuneración mínima para cometer la serie de crímenes y abusos con el pueblo de los nativos. Sin embargo, hay una luz de posibilidad y lucha por la justicia de un nuevo cambio. En el capítulo 1, los hechos suceden en el asiento minero de Quivilca. Comienza con una descripción de la gran indiada, que inicialmente se vierte en la empresa minera norteamericana. La tranquila vida del pueblo se convierte en una bulliciosa y alterada ciudad por la circulación masiva de los dólares. Los horas sirven primero como guías a la empresa Mini Society y después principian a rendir inocentemente todo lo que poseen. Los obreros de la empresa insultan a los horas diciéndoles: indios brutos, raza indeleble, servil, humilde. El capítulo se cierra con una horrible y repugnante escena donde los personajes principales, incluyendo a Mr. Take y Mr. Weiss,
toman parte en la violación de Graciela, la Rosada, a quien han jugado a los dados. Entran en turno por orden de jerarquía social y económica. Finalmente el relato da paso a discusiones y reflexiones políticas entre Servando Huancas y dos personajes. El apuntador de la mina, exactamente de la mina de la Rosada, el agrimensor Leonardo Benítez. Este último había sido expulsado de la empresa minera que se hallaba resentidos. El heredero Huancas le habla y les ilustra del movimiento revolucionario mundial, de que todos los explotadores serán vencidos y los obreros e indios de todas partes del mundo serán liberados. El puntador se muestra entusiasta con el plan y promete dar su apoyo por su parte a Benítez, que al principio se muestra residente. Finalmente acepta también ponerse al servicio de las causas de los oprimidos en la futura y cercana rebelión. Así termina la novela. Entre los personajes tenemos a Mr. Tai y Mr. Wei, quienes eran los gerentes o dueños de las empresas mineras, ¿no? Aquellos necesitaban de gente para poder sacar más mineral. Entonces es aquí cuando aparece José Marino, el ingeniero Rubio y Leónidas Benítez, quienes forman una sociedad para abastecer de mano de obra y comida a las empresas mineras. También está Baltasar, quien era el comisario del pueblo y quien fue el ganador de la Graciela, el cajero Machuca y el profesor Zavala, quienes también estaban coludidos en esto, ¿no? La Graciela, o más conocida como la Rosada, era una serrana hermosa de ojos grandes de color negro, quien era la querida de Marino y la cual perdió la vida aquella noche donde abusaron de ella. También está el herrero Servando Huanca, quien era el que siempre pedía justicia para los demás ante estos hechos. Hola, mi nombre es Heidi Mariela García Bejarano. Nos encontramos en la provincia de Huaraz, departamento de Ancash. Hoy vamos a entrevistar a un ex vallejiano, Magíster Miguel Porras Villarreal, uno de los mejores periodistas analíticos de la región Ancash. Vamos a preguntarle si ha leído la obra El Tungsteno, cuál es la temática y, según su punto de vista crítico, cuál es la idea principal. Miguel, muy buenas tardes. Miguel, ¿has leído la novela El Tungsteno de César Vallejo? Claro, la novela El Tungsteno de César Vallejo es una de las primeras obras ideológicas y políticas, Mariela, muy importante. Inclusive el Tungsteno de César Vallejo sirvió como base fundamental para la inspiración de otros escritores o autores de la vanguardia en el Perú, como José Carlos Mariátegui y también José María Arguedas. ¿Cuál es la temática de la novela El Tungsteno? El tungsteno es que una empresa minera de Estados Unidos llega al Colca, en el departamento de Cusco, y en el cual pues justamente hace trabajos de explotación del tungsteno. Y ha habido muchísima explotación, hacían trabajar de una manera muy explotadora a los pobladores, a los indígenas del Colca, y es ahí donde justamente el pueblo, en su mayoría indígena del Colca, hace una sublevación, mejor dicho, empieza a reclamar sus justos derechos. Esa es la esencia, la temática principal del tungsteno justamente es eso, la lucha de clases por parte del pueblo, de los indígenas, en contra de las autoridades y el empresariado de la compañía minera estadounidense que estaba alojada en el departamento de Cusco, precisamente en el Colca. Según tu punto de vista crítico, ¿cuál es la idea principal de esta novela? La idea principal es lo ideológico y lo político. A ver, te explico. ¿Por qué lo ideológico? Como decíamos hace un momento, la lucha de clases existente entre los pobladores natos o nacidos allí en Colca, en Cusco, que se sublevaron por los abusos que cometían los empresarios de la compañía minera estadounidense, quienes explotaban pues el mineral de tungsteno. Esa es la idea principal de la novela El Tungsteno,
es justamente la lucha de clases entre los indígenas y el empresariado. Muchas gracias. El Tuxteno, escrita en la 20ª temporada moderna, en la que precisamente existía esa diferencia de una injusticia. Novela proletaria del literario peruano César Vallejo, publicada en 1931, Madrid, España, de la editorial Zenit. Novela que narra los hechos que suceden en las minas de Quivilca, departamento de Cusco, donde una empresa minera norteamericana, Minix Society, altera la ciudad al apreciar abusos de los dueños de las empresas en contra de los trabajadores de sus minas, ya que en el momento de la explotación había muchos derechos para los trabajadores que no se tomaban en cuenta. Es decir, ¿por qué el gran César Vallejo inspira a estas personas en esta novela? Exactamente en estos sentimientos en uno y más. Hoy tenemos mecanismos que ayudan a resolver estos conflictos entre estas comunidades y estas personas que están en contra de la minería. Pero el trabajo ha continuado desde entonces. Todavía hay conflictos que aún no están completamente resueltos por el problema ambiental. Las comunidades están exigiendo que no se contaminen sus aguas, tales que contaminan sus cultivos, ya que son su fuente económica. César Vallejo inspiró su obra artística para que sea un instrumento de concientización en aquella época. Así pues, es una novela que puede ser disfrutada por un mismo lector en varios momentos de su vida, ya que en su visión será totalmente nueva, basada en la etapa que nos encontramos, empleando esta obra de Vallejo como un instrumento de aplicación y tomar conciencia del trato y respetar la libertad de derecho de los trabajadores que de manera incondicional brindan su mayor esfuerzo para la mejora del pueblo. Gracias.